Se nos da que f de x es igual a 5x cosecantes menos 3 cos x. Y se nos pide que determinemos f' de x, y f' de 5 pastel dividido por 3. Comencemos por determinar la función derivada. Tenemos las fórmulas derivadas necesarias, que se muestran aquí a la derecha. f' de x es igual a la derivada de 5 cosecantes x menos 3 cosecante x con respecto a x, que es igual a 5 veces la derivada de la cosecante x. Con respecto a x, que es cosecante negativa x cotangente x. Vamos a simplificar esto para el siguiente paso. Y luego menos 3 veces la derivada del coseno x con respecto a x, que es seno x negativo. which is negative sin x. Simplificando, tenemos f' de x igual a menos 5, cosecante x, cotangente x, más 3 senos x. X plus 3 sin x. Ahora que tenemos la función derivada, podemos determinar f' de pastel 5 dividido por 3. Este valor de función derivada es igual a la pendiente de la línea tangente, a la gráfica de f de x que x es igual a 5 pastel dividido por 3. Así que f' de 5 pastel dividido por 3 es igual a 5 veces menos, pastel cosecante dividido por 3. Veces, cotangente, 5 pastel dividido por 3, más 3 veces el seno de pastel 5 dividido por 3. Para recortar estos tres valores de función trigonométrica, podemos usar una referencia triángulo o el círculo de la unidad. Primero usemos un triángulo de referencia, dibujando 5 pastel dividido por 3 radianes en posición estándar. Pastel de 5 dividido por 3 radianes es igual a 300 grados. Comenzando por el eje X positivo, giramos aquí en el sentido horario. Pastel 5 dividido por 3 radianes o 300 grados. Que está aproximadamente aquí. Así que aquí está el lado terminal, a 5 pastel dividido por 3 radianes. Observe el ángulo de referencia. Es un pastel dividido por 3 radianes o 60 grados este ángulo de aquí. Vamos a hacer bocetos el triángulo de referencia. Observe cómo el triángulo de referencia es un triángulo de referencia de 30, 60, 90, donde podemos etiquetar estos pata 1 la hipotenusa 2, y la pata más larga raíz cuadrada 3, pero como estamos en el cuarto cuadrante, donde y es negativo, la raíz cuadrada 3 es negativa. Y ahora podemos usar este triángulo de referencia, para determinar el valor de la función cosecante, el valor de la función cotangente, así como el valor de la función seno. La cosecante del pastel de 5 dividido por 3 radianes, es igual a la relación entre la hipotenusa y el lado opuesto. Recuerde que la cosecante zeta es igual al recíproco de sin zeta. La relación entre la hipotenusa y el lado opuesto es 2 dividido por la raíz cuadrada negativa 3, o simplemente menos 2. Dividido por el cuadrado 3, lo que nos da f' de 5 pastel dividido por 3. Es igual a negativo 5 veces menos 2, dividido por el cuadrado 3. Y luego tenemos tiempos cotangentes pastel 5 dividido por 3. La función cotangente valores iguales a la relación de un lado adyacente al lado opuesto, lo que nos da una división por un cuadrado negativo de 3, o solo uno negativo dividido por el cuadrado de 3. Y luego tenemos 3 veces más, seno de tarta dividido por 3. Y los valores de la función seno son iguales a la relación del lado opuesto de la hipotenusa, lo que nos da negativo cuadrado 3 dividido por 2. Rápidamente, si quisiéramos usar un círculo unitario en su lugar. Recordar en la unidad círculo, cosecante es igual a 1 dividido por y. Zeta cotangente es igual a x dividido por y sin zeta es igual a, y observe cómo el lado terminal de 5 pastel dividido por 3 radianes, en el círculo de la unidad de sección aquí, donde x es igual a la mitad de y es igual a negativo cuadrado 3 dividido por 2. Y es posible que quieras hacer una pausa video solo para comprobar para ver, obtendrás lo mismo valores de función trigonométrica. Volviendo a nuestro trabajo, vamos y encontremos este exacto valor de función derivada. Tenemos f' de 5 pi dividido por 3, es igual a. Podemos tomar de menos 5 como menos 5 sobre 1, en el numerador tenemos menos 5, por menos 2 veces negativo 1 que es menos 10. En el denominador, tenemos
cuadrado 3 por cuadrado 3, que es 3. Y luego tenemos más 3 veces la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2, lo que nos da menos 3. Cuadrado 3 dividido por 2. La función derivada exacta del valor es menos 10 tercios, menos 3, cuadrado 3 dividido por 2. Y de nuevo, este es el pendiente de la línea tangente, a la gráfica de f de x, en x es igual a 5 tarta dividida por 3. Y echemos un vistazo en el gráfico de esto. En azul, tenemos el gráfico de la función dada, el punto en el que x es igual a 5 tarta dividido por 3 es este punto rojo aquí. La línea roja es una tangente línea en ese punto, y la pendiente de esta línea tangente roja una función derivada valor que acabamos de encontrar. Espero que te haya resultado útil.